Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar en tu casa en esta mañana de sábado, para venir a alabarte, para venir a agradecerte por todas tus bondades y también, Señor, para ser bendecido a través del estudio de la palabra. Queremos rogarte que te muevas en nuestro medio a través de tu Espíritu Santo, que Él obre en nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado para todos ustedes. Dígale al que está a su lado, lo quiero ver en el cielo y un feliz sábado. No sé por qué, pero cuando se dice feliz sábado, se saluda dentro de la iglesia, los rostros desde aquí se les nota diferentes. ¿No han visto? Bueno, sean bienvenidos a la casa del Señor y les quiero hacer una invitación muy especial para hoy a la tarde. Hoy viene nuestro amigo Cristian Paul a las 18 horas. Vengan, el Ministerio de Música los está invitando, no se lo pierdan. ¿Listo? Yo canto el poder de Dios, himno número 64. Con este iniciaremos nuestro culto. Leo en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 6 y 10. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Santo Dios, tu pueblo aquí reunido está, arrodillado frente a tu presencia, Señor, para invocar tu santo nombre y tu presencia. Señor, bendice a cada adorador en esta mañana, a cada adorador esparcido por el mundo, Señor, alabando tu nombre a través de sus vidas. Y por favor, Señor, en este momento en que vamos a compartir tu santa palabra, bendice al pastor Becerra, para que el Señor pueda ser generoso al compartir el pan de vida que es Cristo Jesús. También, Señor, pedimos tu bendición sobre las ofrendas, pactos y diezmos que serán recogidos hoy por la mañana. Que nuestras ofrendas puedan servir, Señor, para apresurar la predicación del Evangelio y también la segunda venida de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La ofrenda musical de esta mañana estará a cargo de Cristian Paul, quien a la tarde también a las 18 horas tendrá su concierto en nuestra iglesia.
Qué hermoso himno instrumentado, ¿no? Cristo Señor. Me encanta estos arreglos que nos prepara el Espíritu para la meditación de la palabra de Dios. Yo creo que el lugar de la música en el culto y lo que va a ser eso en el cielo, ¿no? Es una tremenda bendición. Hace poco tiempo estaba viajando por Bariloche en representación del Centro White y entonces la esposa del pastor me dice, ahora va a cantar un coro de unos hermanos, son muy humildes, los pobres no cantan muy bien. Y entonces pasaron y tenían ellos un informe, las hermanas tenían un lindo pañuelo, los hermanos también una corbata, tenían unas carpetas y entonces comenzaron a cantar. Cantaron un himno y cantaban al unísono porque no les daba para cantar más voces. El director era un hermano de otro país que estaba al micrófono y estaba sentado con una guitarra, les hacía un acompañamiento y una segunda voz. Pero cantaban con un fervor y con un entusiasmo y un amor por el Señor que yo me dije, estoy seguro que Dios les va a dar el don y el privilegio de poder cantar en el coro celestial junto con los ángeles. Qué alegría cuando nosotros podemos hacerlo así de corazón. Es un gusto estar acompañándoles. Miro y veo varios rostros conocidos de diferentes etapas, ¿no? de nuestras vidas. Y estamos aquí juntos para estudiar la palabra de Dios. Fui invitado por el hermano Schimpf porque me dicen que hoy es sábado de mayordomía. Y entonces él me dijo, pero no quiero que hables de mayordomía, yo quiero que hables de reforma y de avivamiento, dice, porque las personas que tienen el corazón cambiado y que aman al Señor van a ser fieles. Y yo concuerdo plenamente con esto. Y él me pidió que les hablase un poco sobre algunas reformas, experiencias de avivamientos espirituales en la historia. Y hay varios que me vienen a mi mente, y en particular me toca dar la clase de historia de la Iglesia Adventista y me gusta muchísimo contarles a mis alumnos que en la época cuando comienza el movimiento adventista, en particular Guillermo Miller, comienza a predicar, en los Estados Unidos había un gran movimiento de despertar espiritual. Se conoce la historia como el segundo gran despertar norteamericano. Realmente fue como el fuego en una pradera seca. Comenzó en el oeste de esa época, que era detrás de las montañas, la cadena de montañas de las Apalaches, que va desde Canadá hasta el sur de los Estados Unidos, separa a los estados de la costa atlántica con los que están más en el centro, que son conocidos como el Medio Oeste. Toda esa zona había sido colonizada por gente muy pobre. A los comienzos de la colonización allí en estas colonias inglesas, el tipo de producción que daba ganancias en estas colonias era la producción agrícola, principalmente de tabaco y de algunos otros productos como estos, para los cuales se necesitaba mucha mano de obra. Y entonces se les ocurrió a estas empresas que estaban detrás de este proyecto de colonización que una buena manera de tener mano de obra barata era traer gente de escasos recursos de Inglaterra, gente que estuviesen con deudas y quizás estuviesen en la cárcel o tuviese algún problema social y que quisiesen comenzar de nuevo. Las compañías traían a esta gente hasta Norteamérica en barcos y entonces la gente no pagaba, sino que se comprometía a trabajar para pagar ese viaje de transporte. ¿Saben cuánto les cobraban el transporte? 10 años de trabajo. Así que esa gente estaba prácticamente atada en un estado casi de esclavitud durante 10 años, en los cuales tenían que estar allí en la plantación donde los asignaban
pero tenía la ventaja por lo menos que una vez concluidos esos 10 años ellos quedaban liberados y muchos de ellos aprovechaban las oportunidades que les daba el gobierno de cruzar estas montañas de las Appalachians e instalarse en unas tierras que se les entregaba prácticamente regaladas. Pero sucedió lo siguiente, que esta gente, al cortar lazos con las instituciones, con las iglesias y con toda la civilización que estaba en la costa del Atlántico, se tornó muy secular. Las iglesias no siguieron ese movimiento migratorio. Y entonces las autoridades religiosas particularmente comenzaron a preocuparse que estas personas, sin contacto con la religión establecida, iban a retornar a la barbarie. Y entonces ese ideal norteamericano de ser una nación cristiana se iba a perder. Y algunos comenzaron a predicarles a esas personas y rápidamente se produce un despertar religioso entre ellos. Y estos predicadores del Reavivamiento tenían un cierto estilo para predicar. No eran en iglesias porque no había muchas, sino que instalaban un techito por allí y entonces la gente venía a escuchar en el campo. Y hay ilustraciones de la época que muestra allí algún predicador que estaba predicándole y la gente ahí escuchando, unas grandes multitudes se juntaban. Pero los predicadores del despertar religioso tenían un cierto estilo. Ellos eran muy fogosos. Era algo parecido a lo que nosotros llamaríamos predicación pentecostal, ¿no? Con mucho fuego, con mucho entusiasmo. Y entonces la gente cautivada por lo que hacían. Ellos apelaban principalmente a las emociones. Trataban, por un lado, de producir mucho temor en las personas, contándole con lujo de detalles cómo era el sufrimiento en el infierno donde iban a ir todos los impíos. Y entonces la gente, así con un sentimiento de terror, se sentían pecadores, y esa gente que se sentía de ese modo los invitaban a que se acercaran lo más cerca posible. Si estaban en un salón, reservaban los primeros asientos para que vinieran a sentarse esas personas. Nos llamaban los asientos calientes, para aquellos que estaban en la angustia, y el predicador les predicaba a ellos particularmente. Y algunos de ellos comenzaban a gritar, a llorar, caían al suelo desesperados. Y entonces luego les hablaban de la salvación y ellos hacían, ¿no es cierto?, actos de confesión de pecados y de conversión. Y luego tenían, ¿no es cierto?, una reunión aparte y esas personas se entregaban a Cristo. Hubo grandes resultados. Toda esa zona es conocida como una zona muy cristiana ahora, es fruto de ese gran reavivamiento. Y resulta que años después, en el año 1833, cuando Guillermo Miller comienza a predicar, la mayoría de los pastores que lo invitaban creían que él era un predicador del reavivamiento. Y efectivamente, por los registros que nosotros tenemos, descubrimos que Miller, cuando él predicaba, llamaba mucho la atención su predicación, no tanto por las explicaciones históricas de las profecías, sino porque cuando la gente escuchaba a Miller hablar, veían un ancianito que les hablaba a la mente, trataba de convencerles con la palabra de que ellos eran pecadores. Y dice, este hombre, dice, toma la palabra como si fuera una espada de 2 filos y la introduce en el corazón del pecador y corta, y llega hasta lo más profundo y convence de pecado. La gente descubría rápidamente que Miller era una persona que amaba profundamente a Cristo, que era un sincero cristiano. Y él les hablaba del plan de la salvación y la gente se convertía. Pero el gran contraste con los predicadores del reavivamiento era que Miller no usaba las emociones, la manera como ellos lo usaban. No es que él no apelaba a los sentimientos, apelaba a la razón y al corazón también, y las conversiones eran profundas. Dice que en las ciudades donde Miller pasaba se cerraban lugares de venta de alcohol y se transformaban en lugares de oración. Había grupos de estudio de la Biblia y había una atmósfera preciosa que quedaba detrás del lugar donde él había visitado. Eso es un auténtico relato del impacto de la palabra de Dios.
Nosotros podemos hablar de muchos otros reavivamientos en los cuales ha habido de estas características o de las otras, pero yo quiero dejar con ustedes un relato de la Biblia, un relato de un reavivamiento que me impactó mucho al estudiarlo. Y por eso les invito a que vayamos en nuestras Biblias al libro de Esdras, el capítulo 7, donde allí se nos relata sobre un gran reavivamiento que se produjo en el pueblo de Dios. Esdras capítulo 7. Y vamos a ver algunas características de este reavivamiento para ver si podemos sacar algunas lecciones que nos ayuden a nuestra experiencia cristiana y lo que el Señor espera de su pueblo en estas épocas que nos toca vivir. Nosotros vemos en primer lugar que el texto que fue leído, capítulo 7, el libro de Esdras no comienza con la vida de Esdras, sino que cuenta del retorno del pueblo de Dios desde Babilonia, ya con una inmigración dirigida por Zorobabel, que había ocurrido 70 años antes. Y entonces, cuando se comienza a relatar la historia de Esdras, ya había pasado cierto tiempo desde la salida de ese primer grupo. Y nos cuenta que bajo el reinado del rey Artajerjes, Esdras, hijo de Seraía, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y va relatando todo su ascendencia, termina finalmente diciendo que era hijo de Aarón, primer sacerdote. Es decir, Esdras era un levita y era un descendiente de Aarón, es decir, de la familia del sumo sacerdote. Era un sacerdote judío que era un escriba dirigente de la ley de Moisés. Y en el versículo 10, que también fue leído, escuchamos que decía que Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es muy interesante leer también lo que dice Elena de White en el libro Profetas y Reyes sobre Esdras. Tiene 2 capítulos preciosos. Ella cuenta que Esdras era un hombre muy inteligente que no se había limitado simplemente a su formación sacerdotal. Él se había educado en los mejores conocimientos de Media y de Persia y Babilonia, donde él estaba viviendo. Y conocía todos los libros, las obras de los magos, de los astrólogos, de los sabios de ese lugar. Era un hombre muy informado. Pero, por otro lado, no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios, deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina, de manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Jehová. Y es algo interesante porque él no ignoraba estas cosas. Sin embargo, él quiso ir más profundo para poder comprender ciertas cosas. Y la gran pregunta que Esdras tenía es: Señor, ¿por qué permitiste tú que fuésemos destruidos, que fuésemos muertos y que tu pueblo también haya sido llevado a cautiverio a lugares como estos? ¿Por qué tu templo que tú consagraste para tu adoración está destruido? ¿Qué pasó? Y se dedicó a estudiar la palabra de Dios, particularmente los pasajes históricos, para comprender qué había ocurrido. Esto es muy interesante de la religión de la Biblia, porque si nosotros comparamos el cristianismo y el judaísmo a las demás religiones del mundo, hay un contraste que salta a la vista inmediatamente. Las otras religiones, el budismo, el hinduismo y varias de las religiones orientales de la China, de Japón, son religiones ahistóricas. Ellos tienen filosofía, tienen mitos, pero no tienen historia, porque están como, ¿no es cierto?, por ahí, por la atmósfera, no están ancladas en la realidad que ha vivido el hombre. En cambio, la religión de la Biblia está plenamente anclada en la historia humana, donde nosotros vemos y hay toda una explicación de dónde viene el mundo, qué pasó y por qué estamos en la condición actual, que hay un Dios que se preocupa por nosotros y que está haciendo algo para salvarnos. Esdras, al estudiar la historia, descubre rápidamente cuál era el problema. El pueblo de Dios se había apartado de la voluntad de Dios. Ese pacto que habían establecido en Sinaí, ese compromiso de ser fieles a los caminos de Dios, ellos no lo habían cumplido.
Y a pesar de la advertencia de los profetas, vez tras vez, año tras año, ellos habían fallado. Y es así como Dios finalmente había permitido que ellos fueran llevados en cautiverio y Jerusalén, la ciudad amada, había sido destruida. Pero lo otro que me impresiona mucho de la vida de Esdras es que Esdras, al inquirir en la palabra de Dios, al estudiar, él toma un propósito profundo dentro de su corazón de hacer algo al respecto. Cuenta aquí Elena de White, dice: a medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en Sinaí, Esdras sentía que se le conmovía el corazón. Experimentó una conversión nueva y cabal y resolvió dominar los anales de la historia sagrada con el fin de utilizar este conocimiento para beneficiar e ilustrar a su pueblo. Yo soy un convencido de la utilidad de conocer la historia. Elena de White y la palabra de Dios nos dicen que nosotros como adventistas tenemos que conocer la historia de nuestro pueblo y la historia sagrada. ¿Por qué? Seguramente ustedes conocen esa famosa cita que repetimos vez tras vez cuando pensamos en esto, porque en la medida de que nosotros como pueblo no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a evitar perder el rumbo. La historia nos ayuda a identificarnos con nuestras raíces, con nuestra identidad adventista, saber por qué estamos aquí, saber cuál es la misión que Dios le ha dado a esta iglesia, saber cuál es su voluntad. Y en la medida que nosotros seamos fieles, el Señor va a poder utilizarnos. Así que Esdras hace esa preparación personal de interiorizar estas cosas que él está descubriendo en la palabra de Dios. Y entonces, de este modo, dice Elena de White, aprendí a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino. Se fueron incorporando a su vida los principios de la santificación verdadera. Y luego que Esdras hizo esa consagración a Dios de su vida y de su ministerio, dice que Dios lo escogió. Dios lo escogió para servirlo. Y entonces él hace una obra que es realmente interesantísima y clave en la historia del pueblo de Israel. Allí, sin entrar, yo resumo algunos puntos que destaca la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Dice que Esdras se transformó en un instrumento de bien en Israel para que honrase al sacerdocio. Los sacerdotes estaban tan desprestigiados porque ellos no se dedicaban a su tarea y por su ignorancia, que Dios quería a alguien consagrado para que pudiese dar un buen ejemplo de lo que es un siervo de Dios a su servicio. Llega no solamente a ser una persona prestigiosa dentro del pueblo de Dios, sino que gracias a sus conocimientos extraordinarios de la ley del Señor y también de la cultura general, llega a ser un hombre eminente en el reino, en Medo y Persia, y se lo considera un sabio, se lo considera un hombre realmente que es de mucho respeto. No sabemos cómo, pero Esdras era conocido en la corte de Medo-Persia y el rey y sus consejeros lo conocían personalmente, y esto le permitió tener influencia en la corte en beneficio del pueblo de Dios. También se dice que él fue portavoz de Dios y un gran educador. Esdras comprendió que la manera como él había cambiado de mente y había llegado a la conversión había sido a través del estudio de la palabra de Dios. Y se dijo: nosotros hemos fallado y el pueblo de Dios está lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que producir ese cambio. Pero el cambio no lo hizo a través de una campaña de predicación, una semana de oración. Nada de algunas de estas técnicas que a veces nosotros usamos, que son, digamos, momentáneas, duran un tiempito, sino que él comenzó un trabajo lento, de hormiguita, trabajando por la instrucción de su pueblo. Él se convenció que es a través de la educación que él iba a producir este cambio. Y para eso, él comenzó un trabajo de escriba impresionante.
comenzó a juntar todos los textos de la palabra de Dios que existían, hizo copiar nuevas copias y también estableció gente que comenzó a instruir al pueblo de Dios en el conocimiento de la verdad. Y entonces, a través de esta labor y su ejemplo modelador, hubo un despertar entre el pueblo de Dios que estaba allí en Babilonia. Pronto se dio cuenta de que si el proyecto de Dios para la venida del Mesías, de la proclamación al mundo, no se preparaba, que los que estaban allá en Palestina no se unían a lo que estaba sucediendo con los de Babilonia, el plan de Dios iba a tener obstáculos. Y él se convenció que era necesario que él fuera también hasta Palestina para trabajar por los que estaban allá. Y la palabra de Dios nos cuenta que Esdras, antes de hablar con el pueblo, fue a hablar con el rey. Y estuvo hablándole sobre las profecías, estuvo contándole también sobre los propósitos de Dios para todo el mundo. Le habló sobre el Dios del cielo. Y quedó tan impresionado el rey con lo que le estaba diciendo Esdras, que él hizo una proclamación oficial, le dio un decreto en el cual se le daba todos los medios a Esdras para que él pudiese ir con todos los judíos que estaban allí en Babilonia, que quisiesen trasladarse hasta Palestina, dándole medios económicos, dándoles salvoconductos para que las autoridades de ese lugar los respetasen y le permitiesen seguir con el proyecto de la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y entonces Esdras llama al pueblo y le dice, cita a los judíos para invitarlos a regresar a Palestina. Cuando hace el llamamiento, quedó terriblemente chasqueado, porque apareció muy poca gente. Y lo peor de todo, ningún levita ni ningún sacerdote quería ir. Dice, estamos muy mal. Si acá este grupo de judíos no están convencidos de nuestro proyecto nacional de ser una luz al mundo, y la gente está tan bien instalada acá en Babilonia, que era la primera potencia una de las ciudades importantes de la primera potencia del momento, y esto va a ser un serio problema. Yo me acuerdo de cuando estaba viviendo en Estados Unidos en la década de los 90 que hice planes de regresar acá a Sudamérica y algunos me miraban en la iglesia hispana donde yo trabajo. ¿Para qué quieres volver allá? Dice, si ya llegaste, ya estás acá. ¿Cómo que digo, dónde estoy acá? En Estados Unidos. Y entonces dijo, pero nosotros estamos apuntando para llegar allá, le digo. Bueno, no los convencía demasiado. Y entonces, a veces nos pasa eso, cuando tenemos algunas metas personales de conseguir un buen trabajo, de conseguir tener la casita y todo, que como que ya no hay tanta urgencia, ¿no? Parece que cuando están las privaciones, están las persecuciones y lo demás, ahí sí que hay más ganas de ir al cielo. En otras ocasiones tuve que ir a hacer unos trámites para renovar la visa y fui a México, a la ciudad, estaba El Paso y del otro lado la ciudad mexicana. Y entonces le preguntaba a un pastor adventista de la ciudad del Paso, en Texas, le dije, ¿y cuántas iglesias tienen ustedes acá? Y son 3 iglesias. ¿Y del otro lado, en México? Y hay más de 20, dice. ¿Cómo? Le digo, la diferencia, porque la ciudad del Paso, a pesar de que está en Estados Unidos, tiene una mayoría de mexicanos, son como 80-90% de la población son mexicanos. Ah, no, dice, los que están del otro lado, ellos quieren entrar al cielo y los que están acá ya llegaron, así que no hace falta, dice, ir a la iglesia y venir a ver al Señor. Eso le estaba pasando a los pobres hermanos, a los judíos que estaban en Babilonia. Pero hizo un nuevo llamamiento y otro grupo más se sumó para regresar. Y estaban por salir de viaje cuando Esdras tuvo vergüenza. ¿Se acuerdan ustedes por qué tuvo vergüenza? Yo me acuerdo de chico, leyendo las bellas historias de la Biblia, que me llamó la atención del título del capítulo donde contaba el viaje de Esdras, porque dice, ¿por qué Esdras tuvo vergüenza? ¿Se acuerdan?
era porque ellos tenían que emprender el viaje, iban cargados de oro y de plata, y estaba el tremendo riesgo de ser atacados por ladrones, por ejércitos de países en el camino. Y Esdras estuvo dudando, le pido al rey que me dé un grupo de soldados para que nos acompañe, que nos proteja. Y no, tuvo vergüenza. Tuvo vergüenza porque después de todo lo que le había contado al rey de lo maravilloso que era el Dios del cielo y que los iba a proteger y que los iba a bendecir, dijo, no, ¿cómo voy a pedirle la protección al rey? Le voy a pedir la protección a Dios. Así que declaró ayuno y oración en preparativo para el viaje. Vamos a invocar el nombre de Dios porque Él es el que nos va a bendecir y el que nos va a ayudar. Necesitamos una preparación espiritual para este viaje, no una preparación simplemente logística de tener todas las cosas organizadas humanamente y con la protección humana. Hicieron el viaje y nos cuenta la palabra de Dios que luego de 4 meses de viaje llegaron finalmente a Palestina. Y la llegada fue muy oportuna, porque cuando llegan allí, a pesar de que ese primer grupo de judíos habían avanzado mucho en la reconstrucción de la ciudad, el templo, había como una especie de desgano, de desánimo. Habían perdido ese primer impulso. Y cuando llega este grupo, animado, convencido, después de haber experimentado en primera persona la bendición y la protección de Dios durante todo este viaje, que esto le infunde un nuevo ánimo al grupo que ya estaba allí en Palestina. Y entonces esto anima al grupo de judíos de la ciudad de Jerusalén. Ellos llevan a cabo sacrificios de acción de gracias, un culto de agradecimiento a Dios. Se hace una ceremonia especial en la cual hacen entrega de todos los dones que había dado el rey. Les habían restablecido los vasos sagrados del que Nabucodonosor había tomado del templo. También les pesaron enfrente de las autoridades del templo el oro y la plata que estaba mandando el rey para beneficio de la reconstrucción. Y sí, me imagino que tiene que haber sido una hermosa celebración. Todo fantástico, todo muy bonito. Pero rápidamente se complicaron las cosas. Cuenta aquí la palabra de Dios en Esdras, capítulo 9, que al día se acercaron algunos de los príncipes, de los líderes que habían venido desde Babilonia, le dicen, Esdras, tenemos un serio problema. El pueblo de Dios está siendo infiel. Se están mezclando con los paganos. Están dando a sus hijos y a sus hijas en casamiento con los pueblos aquí de la tierra. El pueblo no está cumpliendo con la ley de Jehová. Y Esdras, cuando escucha eso, quedó tan impactado que dice que él rasga sus vestiduras y está toda una tarde como anonadado. Está desanimado. Y estuvo en silencio sin decir palabra. Y a la hora, dice, del sacrificio recién reacciona. A nosotros nos cuesta un poco imaginarnos por qué habrán hecho tanto problema con este asunto de los casamientos con los incrédulos. Nosotros sabemos, la Biblia dice claramente que no debemos casarnos con personas que no son de nuestra fe, porque realmente eso va a provocar serios problemas. Y lo sabemos por las estadísticas, porque de los adventistas que se casan con alguien que no es creyente o que es de otra fe, el 80 o el 90% pierde la fe también. Nosotros tenemos que hacer mucho de acercarnos a los demás para poder testificar, pero no en el matrimonio. El matrimonio no es el lugar donde nosotros tenemos que testificar. ¿Por qué? Porque es una relación demasiado estrecha. Allí nos ven con las buenas y las malas características y realmente es muy difícil poder dar un buen testimonio. Se puede. Allí el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que el cónyuge que tiene
el creyente que tiene un cónyuge que no es cristiano tiene que luchar por la salvación de su cónyuge. Si se encuentra, el Evangelio lo encuentra en esa situación, pero un cristiano no tiene que buscar establecer ese tipo de relaciones porque eso va a destruir, va a minar su fe y va a haber problemas con los hijos. Hay excepciones. Me gusta mucho la historia que cuenta el pastor Finley, porque cuenta el pastor Finley que él tuvo un hogar dividido así. Su padre era adventista y su madre no. Y el padre tenía un espíritu tan agradable, tan hermoso, de amor hacia su esposa y a la vez de fidelidad a Dios, que ese ejemplo caló profundamente en él y en sus hermanos y todos quedaron dentro de la iglesia. Pero sinceramente esa es la excepción. La mayoría ocurre todo lo contrario. Y es por eso que Dios había dado este consejo al pueblo de Dios, que ellos debían evitar unirse en casamiento con los paganos. Y lo que viene a continuación es algo que me impresiona mucho, que me gusta mucho, porque Esdras, luego de tener ese momento de abatimiento frente a esta situación, él, en vez de llamar y retar a la gente o hacer alguna otra medida, se torna hacia Dios. Desahoga su corazón con Dios en una hermosa oración de intercesión. Esta oración aquí de Esdras yo la comparo con esa hermosa oración de intercesión que nosotros encontramos en el libro de Daniel o con la oración de intercesión de Jesús. Veo un rol muy parecido de parte de Esdras con la obra que Cristo hace por sus discípulos. Porque Él no condena y dice, mira lo que están haciendo ellos. Él se une y dice, nosotros hemos sido infieles, nosotros hemos pecado contra ti. Y Él dice, Señor, después de todo lo que hemos hecho históricamente y cómo tú permitiste que fuésemos al cautiverio, tú tuviste misericordia de nosotros y salvaste un resto. Tú actuaste para que el Rey nos bendijese y nos ayudase en este propósito. Después de todo esto, nosotros te fallamos. Señor, ¿qué tenemos para decir? ¿Qué tenemos para decir más que somos pecadores y necesitamos tu misericordia? Y dice que él lloraba, y mientras él lloraba se comenzó a juntar una multitud de personas que cuando lo escuchaban orar y escuchar llorar, comenzaron a llorar ellos también y estaban todos llorando allí. Me imagino que eso tiene que haber sido un espectáculo realmente conmovedor. Hasta que finalmente uno allí del grupo, que se llamaba Secanías, se levanta y dice, ya, suficiente Esdras, nosotros hemos fallado, nosotros hemos sido los que hemos cometido este pecado, pero hay esperanza para Israel, hay esperanza. Nosotros tenemos que renovar el pacto con Dios, tenemos que renovar esos votos con el Señor y nos vamos a comprometer en que nosotros vamos a respetar la ley, respetar la orientación, y tú tienes que liderarnos. Así que levántate, anímate y dirígenos. Y entonces Esdras se levanta, reúne al pueblo, les habla y ellos se comprometen a ser fieles al Señor. Y es así como, no vamos a entrar en el detalle porque no tenemos tiempo, toma la decisión de hacer una obra que fue difícil, muy complicada. El pueblo decide que aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras le iban a dar una carta de divorcio. Pero ellos fueron ayudados por los líderes religiosos que con mucho tacto, dice Elena de White, y velando por los derechos y por el bienestar de todos, se preocuparon ellos de que no les faltase nada a estas personas. Y entonces fue así como ellos dieron el paso de comprometerse con la ley de Jehová. Luego de estas acciones donde hubo convicción de pecado, donde hubo toma de decisión de dejar esas cosas atrás, hubo ese reavivamiento espiritual. Y nos dice el espíritu de profecía que la obra posterior de Esdras a este evento fue un momento en el cual hubo un reavivamiento del estudio de la palabra de Dios,
donde el pueblo comprendió la santidad de la palabra de Dios, se designaron maestros para instruir al pueblo y entonces se trabajó con compasión y ternura por aquellos que habían pecado, pero con firmeza siendo fieles a los principios de Dios. Y acá Elena de White nos hace, las palabras de ella están mucho mejor de lo que yo podría decir. Ella dice así: se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, hombres que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren los corazones reverencia y amor a las Escrituras. Elena de White y la palabra de Dios nos dicen que si nosotros queremos un reavivamiento espiritual, nosotros queremos ese despertar, no tenemos que esperar de estas acciones globales, una gran campaña, una semana especial. Nosotros tenemos que tener un despertar individual, fruto del estudio de la palabra de Dios. No un día, sino que sea parte de nuestros hábitos, que sea parte de nuestro estilo de vida, y ponernos en las manos de Dios para que Él nos utilice en favor de otras personas. Que nosotros podamos ir contagiando uno a uno a otras personas que tienen esta necesidad. Ella sigue diciendo: la iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudia ni se obedece las Escrituras, porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Cuando no estamos en conexión con la palabra de Dios, hemos desechado lo único que nos ayuda a evitar que el pecado invada nuestras vidas. Necesitamos estar impregnados de la palabra de Dios para poder resistir a los ataques del enemigo. Y termino con esta cita que dice así: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose para conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, una religión solo de palabras y formas que mantenga la verdad en el atrio exterior de nuestras vidas. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Que el Señor nos bendiga y que esta pueda ser nuestra experiencia personal, y que así el Señor nos encuentre preparados y podamos ser utilizados para Él, para avanzar con la misión y estar listos para su venida. Que el Señor nos bendiga.